desea y también ahora poder tener este tiempo para compartir de la palabra de Dios. Entonces, estuvimos viendo, vamos a hacer primero un repaso, después vamos a orar para comenzar con el estudio hoy, pero estuvimos viendo en el estudio anterior, en el capítulo 2 de la carta de Pablo a Tito, varias cosas. Estuvimos viendo que Pablo le estaba escribiendo a Tito ¿cómo lo digo? Cómo debería verse este cambio que Tito debía ir a hacer, porque Tito fue enviado a esta localidad de Creta a corregir lo que estaba fuera de su lugar. Habíamos hablado que era como volver a poner un hueso en su lugar donde iba. Entonces, Pablo le escribe tiempo después y le dice, bueno, este trabajo que usted estaba haciendo, esto es como debería verse. Y dio varias directrices a Tito sobre cómo hacerlo. Primero, le dice que él debe enseñar, ¿verdad?, lo que está de acuerdo con la sana doctrina, haciendo un contraste con lo que estaban enseñando estos otros falsos maestros de los cuales él habla en el capítulo 1, que no vimos, pero que estaban haciendo daño y que eran peligrosos, que necesitaban ser callados, ¿verdad?, por Tito. También le dice, ¿verdad?, que parte de lo que él le tiene que enseñar a los ancianos es que deben ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Y hablamos de que esta palabra ancianos ahí hablaba de hombres mayores, ¿verdad?, hombres que ya no se consideran tal vez adultos jóvenes, sino ancianos. También que las ancianas debían ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Nos dice en el versículo 3 acerca de ellas, y eso refiriéndose obviamente igual, ¿verdad?, a ancianas de cierta edad, y que ellas deberían ser maestras del bien, ¿verdad?, para estas otras mujeres jóvenes, que lo que debían aprender y vivir era primero amar a sus maridos y a sus hijos, ¿verdad?, ser prudentes, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos también. Luego Pablo exhorta también a Tito a exhortar a los hombres jóvenes, que estábamos hablando que no necesariamente eran adolescentes, sino hombres adultos que no habían entrado a esta etapa de ser ancianos, ¿verdad?, ser prudentes. Y vimos que aparte de esto, muchas de las otras cosas que se habla acerca de los otros, ancianos, ancianas, mujeres jóvenes, aplica también para los hombres jóvenes, y que deberíamos mostrar el carácter de Cristo, deberíamos ser sobrios también y mostrar, ¿verdad?, eso que Cristo quiere que mostremos como cristianos. También hablamos de los líderes y maestros, ¿verdad?, en el versículo 7, porque Pablo le está hablando a Tito qué es lo que él debe hacer, ¿verdad? Y le dice, sí, usted debe enseñar sana doctrina, pero debe mostrarlo con su ejemplo, debe ser un maestro con su ejemplo, ejemplo de buenas obras, que la gente, los otros jóvenes, ancianos y demás, vean estas buenas obras, las cuales usted está predicando en su diario vivir, siendo íntegro en la palabra y serio también en la predicación. Vimos también que estos roles, que son generales, no son específicos, así como un ministerio como tal, ¿verdad? Como alguien que diga, bueno, yo soy llamado, no sé, a cantar en alabanza o tocar algún instrumento, ¿verdad?, durante el servicio de adoración, sino que son roles generales que tenemos, ¿verdad?, según varios parámetros, ahí como son la edad y el sexo, ¿verdad? Son un llamado de Dios, estos roles, a hacer luz y a mostrar el carácter de Dios, a mostrar el amor de Dios los unos por los otros. Cuando yo soy un anciano, ¿verdad?, y soy sobrio, serio y también sano en la fe, en el amor y en la paciencia, yo estoy mostrando a Cristo, estoy entregando ese amor que Él me está pidiendo, y es un mandato en la Biblia que debamos entregar, ¿verdad? Y esto se hace de una forma activa, ¿no? Bueno, sí, yo soy paciente y soy serio y demás, pero no hago nada, nada más que la gente me vea. No, de una forma activa, mientras sirvo, mientras amo a los demás, ¿verdad?, debo hacer todas estas cosas que Pablo, ¿verdad?, escribe aquí. Como anciano, como anciana, joven o líder en el cuerpo de Cristo de la iglesia de Dios, yo tengo que estar mostrando estas cosas que, ¿verdad?, Pablo le dice a Tito, la iglesia en Creta debía hacer. Entonces, eso es un pequeño resumen de lo que vimos el estudio pasado, y ahora vamos a continuar viendo con una última sección, o
un último grupo del cual Pablo habla aquí, y después vamos a pasar a un tema más general que nos atañe a todos nosotros. Entonces vamos a orar y después vamos a continuar en el versículo 9 para estudiar el día de hoy. Señor, te damos gracias porque eres bueno, lo vemos en el hecho de poder estar aquí, Señor, compartiendo, de poder estar aquí reunidos delante de ti, Señor, porque tú estás aquí, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Habitas en nosotros, eres en este momento quien está trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente, limpiándonos, Padre, y te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana. Venimos hoy, sí, a congregarnos, a tener comunión, a adorarte, Señor, pero también a que nos hables, Señor. Te pedimos eso, que trabajes en nuestros corazones a través de tu palabra, que podamos ser esos hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos de los cuales tú hablas, Señor, en tu palabra también, que podamos aplicar todas estas cosas en nuestra vida, Señor, que podamos cumplir con los roles que tú nos has dado, Señor, con las funciones en este tu cuerpo, Señor, que tú nos has dado también, Señor. Gracias porque eres tú quien nos da la capacidad, quien nos capacita, Señor, para hacer todas estas cosas, y te pedimos hoy que nos enseñes acerca de ti y de nosotros, Señor, de quién eres tú, lo maravilloso que eres también, de lo que somos nosotros en ti, Señor, y lo que deberíamos ser en ti, Padre. Vemos todo esto y te damos gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque eres digno de ser alabado y de ser adorado por nosotros. En nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bueno, entonces comenzando en el versículo 9, Pablo le dice a Tito: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Que ahora Pablo aquí le da una guía a Tito sobre cómo deberían comportarse los siervos, cómo deberían manejarse los esclavos, porque esa es la palabra que se usa ahí, doulos, es un esclavo, un siervo, en su relación con su amo, ¿verdad? Con aquel que en ese tiempo, ¿verdad? O casi que eran de su pertenencia, ¿verdad? En esta época la esclavitud era sumamente común, ¿verdad? El Imperio Romano, cada vez que conquistaba un lugar, generaba miles de esclavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente eso era lo que se hacía en este momento, y también había, ¿verdad?, una cierta cantidad de esclavos que eran comprados, no tanto conquistados, sino comprados también, ¿verdad? Era sumamente común, claramente el tipo de esclavitud que vemos, ¿verdad?, incluso ya para este tiempo y mucho después, no tiene nada que ver con la esclavitud que vemos tal vez en el Antiguo Testamento, que era una oportunidad que Dios daba al pueblo de que un hermano se vendiera a otro del pueblo de Israel, ¿verdad?, por una suma de dinero, por 7 años, y luego, ¿verdad?, debía ser liberado y se le debían dar bienes, animales y demás para que pudiera hacer su vida. Y también este hombre o mujer podía decidir que no, quería seguir siendo un siervo, un esclavo de esta persona por toda su vida. Y eso era lo que Dios había instituido, pero en ese tiempo también había otro tipo de esclavitud ya más diferente, más pagana, más relacionada a lo que tiene que ver con el dominio del Imperio Romano y demás. Pero existía, y vemos que Pablo no se va y hace una revolución en contra de la esclavitud en ese momento, porque yo creo que él sabía que el cristianismo como tal iba a llegar a derrocar todo ese tipo de costumbres y de estructuras que había en ese momento, y de hecho vemos que lo hizo, ¿verdad? En todo lugar donde ha llegado el cristianismo se ha deshecho lo que es la esclavitud, ¿verdad? Y se ha implementado lo que es trabajos remunerados y demás, ¿verdad? Aún cuando toma su tiempo, pero sí ha sido de esta forma. Y donde vemos que hay esclavos todavía, ¿verdad?, donde hay esclavitud, aunque está todo lo de los derechos humanos y demás, ¿verdad?, es porque el cristianismo tal vez no ha hecho un impacto tan fuerte como lo ha hecho en Estados Unidos y toda América, Europa y demás. Pero en este tiempo habían esclavos, habían siervos, personas que debían servir a un amo, ¿verdad? Así como el siervo Onésimo, ¿verdad?, por el cual Pablo le ruega a Filemón diciéndole: recíbalo por favor, como si fuera yo, ¿verdad?, porque este esclavo se había escapado, dice que había sido inútil para Filemón y se escapó, ¿verdad?, y ahora se había hecho cristiano y estaba sirviendo a Pablo, y Pablo lo envía de nuevo a su amo porque eso era lo correcto para hacer,
¿verdad? Lo manda donde Filemón y le dice a Filemón, lo manda con una carta y le dice, Filemón, por favor recíbalo como si fuese yo, lo que él le deba yo se lo voy a pagar, ¿verdad? Y dice, y sin mencionar también ahí en Filemón que tú te me debes a mí, pero recíbalo por favor, ¿verdad? Este siervo onésimo era uno de estos, era un esclavo. Y aquí Pablo le dice a Tito, ¿verdad? Que exhorte a estos siervos que habían en Creta en este momento a que se sujeten a sus amos. Y sí, bueno, si la realidad en este momento es lo que parece, no hay ningún esclavo aquí, ¿verdad? Todos somos hombres y mujeres libres. Pero podemos tomar los principios que aquí nos va a dar Pablo para nuestra relación laboral, ¿verdad? Con nuestros jefes, ¿verdad? Porque es sumamente importante que nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo en el trabajo y no solo en la forma en la que hablamos o en la forma o si comemos antes de comer en el almuerzo oramos, sino también en la forma en la que nos relacionamos con nuestros amos. Dice que se sujeten a sus amos. Tito debía animar a estos esclavos, ¿verdad? O siervos a sujetarse, a obedecer, a ser obedientes, es la palabra aquí, ¿verdad? A hacer lo que sus amos decían. En nuestro caso, obedientes a nuestros jefes, ¿verdad? Debemos honrar la autoridad que tienen y a la cual nosotros nos sometimos cuando firmamos un contrato o accedimos a trabajar para ellos, ¿verdad? Porque nadie aquí está obligado a trabajar en un lugar, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de renunciar y demás, pero mientras estemos ahí debemos honrar esa autoridad y obedecer, ¿verdad? Y ahí es donde surge la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto? Y dicen, bueno, ¿hasta qué punto yo tengo que obedecer a mi empleador? Porque mi empleador no es cristiano, o es cristiano a medias, o dice que es cristiano, pero en realidad no, ¿verdad? Y la línea ahí se dibuja que en el punto de que debemos obedecer, ¿verdad? Debemos atender a las órdenes del jefe, siempre y cuando no nos lleve a irnos en contra de la palabra de Dios, no nos lleve a desobedecer a Dios. En el momento que eso pasa, la persona no debe obedecer, debe decir no. En Hechos capítulo 5, versículo 29, ahí los discípulos de Jesús se les ordenó no hablar de Cristo, no hablar de Jesús, y ellos les dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y de esa forma también nosotros nos manejamos en el trabajo. Entonces debemos obedecer, ser útiles, siempre y cuando lo que nos están pidiendo no nos lleve a irnos en contra de la palabra de Dios. Dice que agraden en todo, que no sean respondones. Y esto es un problema sumamente grande en este momento, ¿verdad? La idea es que el amo o el jefe sea complacido en lo que ordena sin recibir protestas. Y nuevamente estamos hablando de cosas que van de acuerdo a la palabra de Dios, no nada que se vaya en contra de la voluntad de Dios. Entonces, de modo que se honre esta autoridad que tiene sobre el empleado. Nuevamente, siempre y cuando no se vaya en contra de lo que Dios ya ha ordenado, lo que nosotros ya tenemos aquí en la palabra de Dios. En ese caso, si me dice, bueno, viejo, es que yo ocupo que usted me firme esta factura, ¿verdad? Como usted tiene que ver con eso, firme esa factura ahí para poder balancear unas cosas, ¿verdad? Siendo mentira, entonces usted debe decir, no, siempre con humildad, ¿verdad? A veces la explicación de un no es una gran oportunidad para decir y para presentar a Cristo. No, yo no le voy a firmar eso, yo no voy a falsificar eso. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios, porque Cristo me está viendo en este momento y de esa forma también podemos presentar el Evangelio a nuestro jefe, nuestro superior o demás, en nuestro trabajo. Y en el mundo eso llama muchísimo la atención, ¿verdad? Que alguien no esté dispuesto a renunciar a sus principios, ¿verdad? A costas tal vez de su trabajo, de el favor de su jefe y demás, llama también la atención y va a hacer que la gente ponga atención a nuestro carácter y de esa forma podamos presentar a Cristo. No vamos a mentir, falsificar o hacer ninguna otra cosa que sabemos que va en contra de la palabra de Dios. Incluso en eso podemos mostrar nuestro buen caminar en Cristo. Sí, él dice que es cristiano, pero cada vez que yo ocupo un favor de esos medios ilegales, él es el que me ayuda. No. Sino que digan, bueno, Daniel, no sé, Juan, José, Jorge, prefiere ser despedido o perder tal vez popularidad en el trabajo por obedecer
a Dios. Esta clase de confianza le habla a los demás. Y vamos a ver, porque en el versículo 11 nos dice que, ¿verdad? La gracia de Dios se ha mostrado para todos y debemos mostrarlo nosotros también. Y por el otro lado, por el contrario, si accedemos a sus peticiones, les mostramos a un Dios que no es digno ni de temer ni de obedecer. Le temo más a mi jefe que a Dios. Le temo más a lo que pueda pasar si pierdo mi trabajo que a Dios. Y esa es la perspectiva que debemos tomar. Y la gente dice, sí, pero es que trabajo es trabajo. Sí, el trabajo es trabajo, nada más que eso. Mi relación con Dios es todo lo que yo tengo. Y abarca mi trabajo, mi estudio, mi relación con mi familia, mi relación en la iglesia. Mientras me muevo de mi casa al trabajo, yo estoy en Cristo y eso es lo que debe ser más importante para mí. Sí, trabajo es trabajo, pero nada más que eso. El estudio es estudio, nada más que eso. Nuevamente, lo más importante para nosotros debe ser nuestra relación con Cristo en este contexto aquí. Sabemos que lo más importante es Cristo mismo, pero debemos obedecerle a Él. Dice el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. No defraudando, esa palabra defraudar ahí es robar, no robando, no robando a los jefes. Y recordemos, esto de robar no, ¿verdad? Es simplemente tomar lo que no nos pertenece. ¿Verdad? Si algo no es mío, yo lo tomo para mí, ¿verdad? Sin consentimiento de su dueño estoy robando. No solo se trata de robar, uy, es que ese man se fue y se llevó 1.000.000 de colones de la empresa o se llevó 100.000 colones de la empresa, no, ¿verdad? Hay gente que tiene un bazar en la casa solo de las cosas que se ha llevado a la oficina, ¿verdad? Y eso se incluye ahí defraudando. ¿Por qué? Porque estoy tomando cosas que no son mías. Gente que llega tarde y se va temprano. Están pagando esos 20, 15, no sé, los minutos que sea que estoy llegando tarde, ya me los están pagando y no los estoy trabajando, por lo tanto me los estoy robando. Los que agarran hora 10, hora y media, 2 horas a veces de almuerzo, cuando solo es una, la que deberían estar tomando, están robando también. Ah, sí, pero mi jefe lo hace también. Bueno, su jefe es una cosa. ¿Ya? Usted como cristiano debe mostrar ese carácter que toma en cuenta todo esto. Y también, y esto es una cosa importante, como un paréntesis, la puntualidad, ya hablándonos no tanto del robar, pero la puntualidad es algo que muestra el carácter de Cristo en nosotros, ¿verdad? En la Biblia tal vez no dice, y Jesús llegó temprano, ¿verdad? O llegó a tiempo, pero sabemos que Él es un Dios de orden, es un Dios que cumple su palabra, y si decimos, ¿verdad? Que vamos a llegar a las 8, pues llegamos a las 8, vamos a llegar a las 7, y eso para todo, también aquí en la iglesia, ¿verdad? Eh, Depende de quién sea, si, que lo está esperando aquí, si usted dice que llega a las 6, y usted llega a las 6:10, puede que encuentre las puertas cerradas, pues ya se fue, ¿verdad? Hay más gracia la mayoría del tiempo, pero debemos tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque dicen la hora tica, ¿verdad? Y suena muy vacilón, la hora tica y demás, pero no es algo correcto. Sí, está bien, si llego tarde porque no tomé en cuenta el tráfico y hay mucha presa, ¿verdad? Es un error, está bien. Pero si yo llego tarde porque llego tarde, porque soy tico y tengo que llegar tarde nada más, ¿verdad? O porque me quedé viendo tele, no, hay que me esperen, ¿verdad? Eso es desvalorizar o menospreciar el tiempo también de las demás personas. Eso es un paréntesis solo, pero es importante esto de la puntualidad y también aquí en el trabajo, porque ella tiene que ver también con lo que es robar, ¿verdad? Lo que no nos hemos ganado. Entonces, en lugar de defraudar, dice, sino mostrándose fieles en todo. En lugar de ser un motivo de preocupación o de confianza, viejo, póngale atención a eso, güey, yo estoy viendo que está llegando tarde todo el tiempo, o se está yendo temprano todo el tiempo. En lugar de ser ese que es un motivo de que se preocupen o de que le pongan atención, debemos mostrarnos fieles en todos, como buenos empleados, cumpliendo con nuestra palabra, con lo que se supone que debemos estar haciendo, respetando los lineamientos y horarios a los que dijimos sí cuando nos contrataron. ¿Y esto para qué?
¿verdad? Porque uno dice, el trabajo es en el mundo, es una empresa secular, es un ladrón, el jefe y demás, más plata la que le estoy generando, dicen, ¿verdad? De la que me están pagando a mí, o no sé. La gente utiliza muchas frases como esas, pero ¿para qué? Dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y la de aquí no es que le vamos a agregar algo, que como el arbolito, ¿verdad? Que le ponemos adornos para que se vea bonito. No, a la doctrina no se le puede agregar nada externa a ella para hacerla más atractiva o mejor o más hermosa. ¿Verdad? Este adornar tiene la idea de presentar, tomar unas joyas y presentarlas de una forma en la que su belleza pueda ser apreciada, en la que su valor pueda ser visto también. Entonces no es que vamos a agregarle a la doctrina, vamos a agregarle al evangelio o a la palabra que tenemos aquí en la Biblia, sino que nosotros debemos actuar, ¿verdad? Que nuestro actuar en este contexto de trabajo y en todos los demás, ¿verdad? Podamos mostrarlo de una forma en la que las personas puedan ver lo maravillosa que es la doctrina de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Dios. Que ellos puedan ver, ¿verdad? Que este Cristo del que muchos hablan realmente puede tomar un corazón y cambiarlo, puede tomar un corazón y limpiarlo. Esa es la idea, que ellos puedan ver, sí, no esa doctrina, ¿verdad? Ese Dios del que ellos hablan, ese Jesucristo sí tiene poder. Porque vean este joven, todos ahí andan inmaduros, corriendo, ¿verdad? Despilfarrando y demás, pero este joven es centrado, este joven es serio. Sí. Este Dios es de verdad. Este joven respeta a sus papás, honra a sus papás. ¿Verdad? Pueden ver lo hermoso que es el Evangelio, pueden ver la hermosura de lo que Cristo ha hecho y lo que hace en las personas. ¿Verdad? Que vean hombres puros y apartados del pecado, que tratan con dignidad y respeto a las mujeres, a sus compañeras, a quien sea. ¿Verdad? Que las compañeras también vean que los hombres guardan sus ojos para sus esposas. Porque el concepto en el mundo es de que todos los hombres son unos pervertidos y cochinos y asquerosos y ahí, para arriba, ¿verdad? Y se les puede culpar, ¿no? Porque la mayoría de hombres están en esto, pero si nosotros como hombres mostramos que un hombre sí puede ser puro, no en sus propias fuerzas, pero en las de Cristo, que sí puede guardar su corazón para Dios, van a ver la hermosura de este evangelio. Cristianos que comprenden que no son más importantes que sus compañeros de trabajo, que Cristo también murió por ellos. Cristianos que aman a las personas con las cuales interactúan y las que no interactúan también. Cristianos que aman y temen al Señor. Adornar el evangelio aquí en este contexto, adornar la doctrina significa mostrarla de forma que todos puedan ver a Cristo Jesús en nosotros. Y esa es la visión más hermosa que cualquier ser humano puede ver, a Cristo. Y no sé si muchas veces lo dimensionamos, nosotros podemos mostrar a Jesús en nuestra vida. La gente puede ver a Cristo, obviamente tal vez no físicamente, pero puede ver el carácter de Cristo en nosotros. Podemos mostrar esa visión que es más hermosa que cualquier otra y que también es el centro de todo el Evangelio, de toda la palabra, del universo, es Cristo. Entonces nosotros en la forma en la que trabajamos, aquí seguimos en el contexto de los siervos, ¿verdad? Podemos ponerlo en cualquier contexto, pero seguimos en el contexto de los siervos, de los que trabajan, ¿verdad? Pueden mostrar eso, en la forma en la que obedecen a sus jefes, en las que siguen los parámetros, en las que hacen lo correcto. Podemos mostrar el Evangelio de esta forma, que ellos puedan ver cuán hermoso es. ¿Y por qué? ¿O para qué yo me intereso o me interesaría en mostrar el Evangelio de esta manera? Versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios que yo pueda conocerle y que ellos puedan conocerle también. Ya nosotros los conocimos, ¿verdad? Oye, conocimos al Señor nosotros.
En el libro de Romanos, Pablo dice que debemos recibir a los demás como Cristo nos recibió a nosotros. Así como nosotros llegamos y alguien nos presentó a Cristo, nos mostró tal vez este carácter, nosotros debemos mostrarlos a los demás. Porque nuestra misión como parte de la iglesia en esta tierra es ser discípulos, es ser testigos de Dios. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando yo haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Debemos ser testigos. Y ahí esa palabra testigo es martus, mártir. De ahí viene la palabra mártir. Un testigo no es alguien, sí, yo vi que tal cosa. No, es alguien que da testimonio de eso y que defiende su postura. Los mártires no morían porque ofendían tal vez a los demás pecaminosamente, sino porque no se salían de ese testimonio de que Cristo era real. Decían, Cristo es Dios, Cristo es el Señor, y por eso morían, porque estaban siendo testigos de Dios. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo aquí, que seamos testigos. Ya hemos recibido esta promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió, lo vemos en Pentecostés, y después de ahí todos nosotros que hemos nacido de nuevo tenemos a Cristo, el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Debemos ser sus testigos para estas personas, los cuales Dios quiere que sean salvos. Y ahí dice que debe ser primero en Judea, luego en Samaria y después hasta el último en la tierra. ¿Por dónde deberíamos comenzar nosotros? Quizás es nuestra casa. Yo creo que sí, ahí es donde debemos comenzar, ¿verdad? A ser testigos de Dios. Pero tal vez ese segundo lugar sea en nuestro trabajo, en el lugar donde estudiamos, o donde hacemos cualquier otra actividad, no sé. Se podrá ponerle el nombre que quiera, pero debemos ser testigos. Y después de ahí, porque hay mucha gente que piensa, bueno, es que sí, pero yo quiero ser misionero, ir a la India, y quiero ir, no sé, ¿verdad? A Tamarindo, a compartir el Evangelio. Sí, está bien. Pero preguntémonos si estamos haciéndolo primero aquí, cerca donde estamos. Si mi familia, los que conocen a Cristo y los que no lo conocen también, están viendo a Cristo en mi forma de vivir. Si en mi trabajo la gente está viendo mi forma de vivir, o ni siquiera sabe que soy cristiano. O saben que yo digo que soy cristiano, pero ni muy cristiano. Eso no debe ser así, sino que debemos ser esos testigos. ¿Verdad? Y hasta lo último de la tierra. Dice, ¿por qué? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nuevamente en el versículo 11. Esta gracia de Dios hace referencia a ese favor inmerecido que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y cuando digo favor, no es un favor de hágame un favor, sino el favor de Dios, ¿verdad? El hecho que Dios, ¿verdad?, hizo todo lo que necesitaba ser hecho para darnos salvación a través de su Hijo Jesucristo. Hace referencia al hecho que Dios, en su amor, proveyó para cada uno de nosotros y el resto de la humanidad también salvación. El pago de la totalidad de nuestra deuda, que era impagable. ¿Por qué lo hizo? Nuevamente porque es impagable y Él quería que nosotros fuésemos salvos. Imagínense, Él creó el universo, creó la tierra, a Adán y a Eva, y les dio directrices, y ellos no obedecieron. Pero Él no los exterminó, sino que en su gracia permitió que pasaran, ahorita, ¿qué? 2000 años desde Cristo, digamos 6000, desde el principio de la creación, más o menos. Y sucedieron un montón de cosas con los patriarcas de Israel, con el pueblo de Israel, ¿verdad?, con los reyes de Israel, los profetas profetizando y demás. Vino Jesucristo, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Después de eso, vemos en el libro de Hechos, la época de la iglesia, cuántos milagros y cuántas maravillas, cuánta persecución. Y después del libro de Hechos, vemos en la historia de la iglesia mucho dolor, sufrimiento, cristianos muriendo. Persecución no solamente hacia los cristianos, sino hacia la palabra de Dios. Ha sido el interés de Satanás destruir la Biblia desde que fue compilada. Y aún así la tenemos hoy aquí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos
conocerle, para que nosotros podamos aceptarle y venir a ser sus hijos. Y nuevamente, no podríamos haberlo pagado, aun si Dios hubiera perdonado todos nuestros pecados menos uno, no hubiéramos podido pagarlo sin morir eternamente. Porque en Romanos 6:33 dice que la paga del pecado es muerte. El ser humano puede pagar por los pecados, claro que sí, en el infierno, por la eternidad. Esa es la diferencia. Cristo la pagó por nosotros. Él recibió esa ira que nosotros debíamos recibir por la eternidad. Por eso, aunque sí, ¿verdad? La gente ve la pasión de Cristo y llora, ¿verdad? A mí se me salen lágrimas viendo, ¿verdad? Pero subestimamos demasiado lo que fue el sacrificio de Cristo. No solamente el dolor físico, sino esa separación inentendible, porque no podemos entenderlo, de cómo Él y el Padre, siendo uno, se separaron en ese momento. Eloí, Eloí, lama sabactani, dice que traducido es: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? No podríamos haberlo pagado, pero Él sí lo pagó en la cruz. Él proveyó el pago total de nuestros pecados. En Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13, si podemos ir ahí. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Verdad? Y no nos dio vida allá, allá vida, lejos de mí, con Él, para vivir con Él. Y nos perdonó de todos nuestros pecados. Dice que anuló, eso es hacer inválida el acta que había en contra de nosotros. Nos era contraria, o sea, nos acusaba, y con toda la verdad. Porque yo creo que ya todos sabemos aquí que hemos pecado en contra de Dios, que merecemos el infierno. No suena bonito, ni muy romántico, ni muy motivador, pero nos merecemos el infierno. Aún hoy, siendo salvos, no quiere decir que ya no me lo merezco, simplemente Cristo pagó por mí. Y debemos tener esa perspectiva. Dice que Él tomó esa acta, la quitó de en medio. Esa acta nos separaba de Dios, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Los mismos clavos lo clavaron a Él, para que no hiciera más esa interferencia, no nos destituyera más de la presencia de Dios. Este favor inmerecido, tan maravilloso y hermoso del que estamos hablando aquí, es presentado a todo aquel que escucha el Evangelio de Jesucristo. Y solamente debe ser tomado, porque eso es lo que nosotros hicimos, ¿verdad? La gente dice: bueno, yo empecé a buscar a Dios cuando... Mentira. No, no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros y nos presentó el Evangelio y nosotros lo recibimos. Romanos lo dice claro: nadie busca a Dios. No hay ni uno bueno. Pero Él aún así proveyó esto. ¿Y quién puede recibir esta gracia? Ahí mismo lo dice: se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta gracia se ha manifestado en este maravilloso acto de redención, de salvación que Cristo hizo para todos los hombres. Y tal vez nos preguntamos: bueno, yo he pecado bastante, o no sé, mi vecino, el que le pega a su mujer, o el drogadicto ahí del barrio, a este man que mató a tantas personas, puede ser salvo. Así es, si se arrepiente de sus pecados y acepta ese regalo, ¿verdad? Las consecuencias no se van a ir tal vez. En ocasiones muy seguramente no se van a ir. Una persona que asesinó a alguien, quizás cristiano, salvo, va a tener que vivir sus últimos años de vida en la cárcel. Y está bien. Pero si acepta a Cristo, va a ser salvo. Ahora, muchos cristianos piensan que cuando se convierten, empiezan a ser parte de este grupo de élite, ¿verdad? Ah, no, y es que yo tengo, miren, mi tarjeta, cristiano, ¿verdad? Llámeme si ocupa información. Y no solo eso, sino que se convierten
en los inspectores de admisión, en los inquisidores, ¿verdad? Entonces entra alguien y entonces este porque hace esto, o este porque no hace esto, o porque se viste así, o ella por lo que me contaron que hace, entonces no, usted, y empezamos a verlos mal y empezamos a hacerle resistencia. Cristo dice, ¿verdad? Que el Padre le manda, él no le echa afuera, pero hay muchos cristianos, y no estoy diciendo que aquí, pero hay que tener cuidado en no cometer ese error, hay muchos cristianos que hacen resistencia a las personas y las ahuyentan. En el estudio de Proverbios, el jueves pasado, vimos esta palabra, roca, que se utiliza en unos versículos, que es Sela, que es donde viene el nombre de nuestra iglesia. La roca de refugio, habla de que Dios es nuestra roca de refugio. Pero también esta iglesia debería ser un lugar donde la gente pueda ir a encontrar ese refugio, encontrar a Dios, y no encontrar gente que los rechacen y los echen afuera. Y eso generalmente pasa porque me creo mejor a los demás. Se me olvida quién soy. ¿Verdad? Porque algunos podremos haber pecado más que otros, pero a todos, o todos éramos aborrecidos por Dios. ¿Verdad? Y eso también no es muy popular, porque la gente dice, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Sí, cierto, en cierto nivel, en el sentido que Él nos amó y por eso se entregó a sí mismo. Pero la Biblia es clara que Él aborrece al que hace iniquidad. En Salmo 5:5, Él aborrece al que hace iniquidad. Y esa palabra es que ni siquiera lo puede tener enfrente. Y todos estábamos en esa posición y no podemos venir ahora porque sí tenemos entrada a ese trono de gracia, confiados delante de Él, a decir, no, usted no. Y tal vez no lo digamos así, pero con nuestra actitud, con esos vistazos, así, ¿verdad? No mostramos a Cristo, no mostramos ese amor. Y sí, yo estoy de acuerdo en que la gente debería cambiar con el Evangelio. Pero ninguno de nosotros, alguien aquí, no sé, ya Cristo terminó la obra que comenzó en ustedes, ¿no, verdad? Y sí, podemos ir y aconsejar en amor, ¿verdad? En amor, un espíritu de mansedumbre, dice en Gálatas 6, versículo 1, para restaurar a las personas que tal vez están en un error, pero no juzgándolas en el sentido de creyéndome yo mejor que ellos o diciendo, no, es que usted no puede ir a esta iglesia por esto y esto y esto, sino con amor. Vamos y sí, podemos decirle, hermano, bueno, yo creo que usted tal vez no debería hacer eso. ¿Verdad? Y mucho menos pensar en echar a alguien afuera que no es cristiano, ¿verdad? Porque sí, la Biblia es clara, hay un debido proceso de confrontar tal vez a un hermano que dice que es cristiano pero está en pecado, ¿verdad? Y la última es, ¿verdad? Ya cuando se agotado todas las oportunidades, bueno, váyase, porque usted no es hermano de nosotros, no es cristiano. Pero una persona que no es cristiana, no podemos echarla afuera. No podemos esperar que se comporte o que de una vez deje pecar sin haber recibido a Cristo. Entonces debemos, sí, ser abiertos en que vengan, presentar el Evangelio, amarles, aconsejarles y demás. Y sí, ya como nuestros hermanos podemos empezar a esperar ver frutos en ellos. Frutos de arrepentimiento y frutos de lo que Cristo está haciendo en ellos. Entonces Dios en su gracia proveyó todo esto y ahora nos da la oportunidad de ser quienes lo muestran. Nuevamente, adornar, mostrar esta gracia que es para todos, mostrarla de una forma en la que la gente puede ver cuán hermoso es esto, cuán hermoso es Dios y lo que Él ha hecho. Versículo 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces dice, enseñándonos, esta gracia no solo se vio en la cruz para salvación y justificación de nuestros pecados, sino que nos enseña, dice aquí. Esta palabra enseñándonos habla de lo que hace un padre con un hijo, no solo como una clase, sino la disciplina, el aliento, la corrección que un padre tiene con su hijo. De esa forma también la gracia nos enseña. Dice que nos enseña que renunciándole en piedad y a los deseos mundanos, ¿verdad? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa palabra renunciar ahí es rechazar, echar fuera. Algo que tenía antes en mis manos, lo dejo, lo echo fuera de mi vida. ¿Y qué es? La impiedad.
Y es lo contrario de la piedad. Y la piedad es ser como Dios es, mostrar el carácter de Cristo, que yo me parezca a Jesús. Eso es piedad. Y la impiedad es que no lo haga, que esté haciendo cosas o que tenga cosas en mi vida que van en contra del carácter de Dios. A eso debo renunciar. Y a los deseos mundanos, dice también. A las cosas que el mundo ofrece, que antes nosotros amábamos y anhelábamos, ¿verdad? Pecaminosamente ya no lo anhelamos más. Debemos renunciar a estas cosas y dice vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debemos vivir sobriamente, justamente y piadosamente. Eso son como tres niveles de cómo debemos mostrar nosotros a Cristo. Sobriamente, vimos eso el estudio pasado, habla de tener autocontrol, una mente sana, que no está influenciada por otras cosas. Tiene que ver con mi persona, ¿verdad? Después, justamente, tiene que ver con las personas que me rodean, que yo sea una persona justa, ¿verdad? En la forma en la que me desenvuelvo con los demás. Y piadosamente tiene que ver cómo me relaciono yo con Dios, con respecto a Dios. Cuánto le obedezco, cuánto me parezco a Él. Entonces debemos vivir renunciando a estas cosas, pero también teniendo en cuenta que debemos ser sobrios, justos y piadosos en nuestra forma de comportarnos. Y nuevamente, lo dije en el estudio pasado, no es mostrar solamente, porque sí es importante mostrar, porque de esa forma damos ejemplo, pero yo debo mostrar lo que hay adentro. Dios jamás me va a pedir a mí que mienta, ¿verdad? Así vaya, muéstrese íntegro, aunque estés en hipócrita, pero muéstrese íntegro para que la gente vea un buen ejemplo. No, no, deje de ser hipócrita y muéstrele eso también a la gente. Usted es una persona íntegra como Cristo lo es. La gracia es una maestra que nunca debe ser ignorada. No solo somos salvos por gracia, sino que debemos vivir en ella en todo momento. La gracia no solo se vio en la cruz, es la forma en la que Dios nos ve en este momento. Él nos está viendo con gracia. Porque no merecemos estar aquí, no merecemos nada de lo que Él nos da. Y Él nos ve con gracia. Cada cosa que Él nos da, el hecho de que nos está hablando ahorita, es parte de su gracia. Pedro dice que los dones son formas en las que se manifiesta esta multiforme gracia de Dios, que nosotros debemos ser buenos administradores de esos dones. Debemos vivir en esta gracia y dejar que nos enseñe también todas estas cosas, que no es fácil renunciar, ¿verdad? Es mucho más fácil meter lo bueno que sacar lo malo. Es un asunto bastante importante que debemos reconocer, ¿verdad? Usted puede y debe enseñarle a sus hijos lo que es bueno, pero lo malo que hay ahí, ¿verdad? Solo lo va a sacar Cristo. Solo Cristo puede hacer ese trabajo en ellos y en nosotros. Sí, hay cosas que podemos enseñar, disciplina y demás, y con la ayuda de Dios ellos van a tomar la decisión, pero hay cosas ahí, no sé, hay gente que se asusta de por qué, no sé, tal vez los hijos se comportan, o yo nunca pensé que mi chiquito fuera a hacer esto, ¿verdad? Somos malos. Si no tenemos a Cristo, nosotros, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar y solo Cristo puede hacer esto, ¿verdad? Y en estas cosas es lo que tanto se equivocan, ¿verdad? Tanto los legalistas como liberales, ¿verdad? A la hora en cómo se manejan. La gracia nunca enseña que está bien pecar, porque de cualquier forma ya Jesús pagó por los pecados. Todos los legalistas dicen, no, no enseñamos gracia porque es capaz que todo el mundo se vuelve mundano aquí, ¿verdad? Entonces, puras leyes, tome leyes, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Tiene que hacer esto, esto y lo otro, y no hacer esto, y no hacer esto, y no hacer esto. Y cometen un error. Y el otro lado, los liberales están ahí diciendo, no, es que Cristo ya pagó, entonces hagan lo que quieran, ¿verdad? Tienen sus reuniones pecaminosas con la iglesia, ¿verdad? Y demás. Y esa gracia, ¿verdad? Que ellos enseñan nunca fue, ni es, ni será la gracia de Dios. No hay gracia que nos da un permiso para pecar. La gracia más bien nos llama la atención y nos hace mirar a la cruz, a Cristo en la cruz. Y el hecho de que Él pagó por nuestros pecados y nos ayuda a vivir sobria, justa y piadosamente.
Eso es lo que debe verse en nosotros. Además nos enseña a vivir aguardando, dice, la esperanza bienaventurada en el versículo 13, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Es aguardar, es esperar activamente, es esperar mientras trabajo, no es viendo el reloj, uy, ya Jesús se atrasó y yo sentado sin hacer nada o parado. No, yo lo espero, ansioso de que venga mientras sirvo y hago todo eso que Él me ha mandado a hacer. Muchas cosas ya están aquí en la Biblia, textuales, escritas que debemos hacer, y hay muchas otras que también Él nos guía a hacer, ¿verdad? En servicio a nuestros hermanos, a las personas afuera, ¿verdad? Y a Él mismo también. Entonces, ¿qué vamos a guardar? Dice esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando incansablemente esta esperanza que tenemos de que Él un día va a volver, de que así como lo vieron subir, le dicen los ángeles a los discípulos en Hechos 1, Él va a volver, lo verán volver. Esa es nuestra esperanza, es lo que tenemos que estar esperando y nos va a tomar para sí mismo y para siempre. Eso es lo que debemos estar esperando. Esa manifestación gloriosa de Jesucristo. Y qué gloriosa que va a ser. Increíble cuando estemos en su presencia. Y vean, dice, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El creador del universo y sostén mismo del universo, el que lo sostiene en este momento, ¿verdad? La manifestación de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, de que Él va a venir. Y nos debe llamar también la atención que siendo Él quien creó los cielos y la tierra y todo lo que ellos hay, Él no solo vino una vez para salvarnos, ¿verdad? Para morir por nosotros, sino que va a volver y nos va a llevar para estar con Él. Dice, se dio a sí mismo por nosotros. Versículo 14. Dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese se dio es voluntariamente, Él se entregó voluntariamente. Cuando dice a sí mismo, es su ser, Él se entregó. Todo lo que puede entregar, lo entregó para redimirnos a nosotros, para pagar el rescate de una liberación. Esa es la idea aquí de la palabra redimir. Utiliza el texto, es pagar un rescate de alguien que está esclavizado. Eso fue lo que Él hizo. ¿Y de qué? ¿Verdad? Dice, de toda iniquidad. Él nos rescató, ¿verdad? Dios, el sacrificio de Cristo se vio en la cruz no solamente para santificación y perdón de los pecados, sino también para liberarnos de la iniquidad, para que nosotros ahora seamos libres de decir no al pecado. Por eso también murió Cristo. Él murió también para nuestra santificación. Seamos santos, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Purificar, limpiar, hacer puro un pueblo. Y esa palabra propio ahí es apartado para alguien, apartado para Dios. Él quería, ¿verdad? No solamente librarnos de la iniquidad, sino apartarnos, purificarnos y apartarnos para ser su pueblo. Que fuera un pueblo no solamente apartado para Él, sino celoso de buenas obras. Un pueblo celoso o que está sumamente interesado de que su propia vida sean marcadas o estén caracterizadas por la rectitud, por las buenas obras. Y paréntesis, eso siempre lo tengo que aclarar, no son obras para salvación, ¿verdad? Y, ¿verdad? Porque hay gente que ora y está bien, ¿verdad? Dice, Señor, nunca podríamos pagar lo que tú hiciste. Está bien, siempre y cuando sea un reconocimiento y no que estoy por el otro lado tratando de pagarle y me doy cuenta que no puedo, porque cada vez que nosotros tratamos de pagarle algo a Dios de lo que Él hizo es una ofensa, porque todas nuestras buenas obras, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia, cuando son en este sentido, pero cuando son ya como hijos de Dios en obediencia a Él, son gratas. Debemos ser celosos de esas buenas obras y no de que otros hagan buenas obras, sino de mi vida, que se vean estas buenas obras, que seamos santos como Él es santo. Termina diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Fueron las directrices que Dios le dio a Tito para que enseñara a la iglesia.
Hemos visto en estos dos pequeños estudios de estos hermosos versículos, a mí me encantaron, cómo debería verse nuestra vida como hijos de Dios, cómo debería, o qué es lo que debería mostrar Dani, o Dani, estoy hablando de mí, cada vez que la gente lo ve, qué es lo que deberíamos mostrar todos nosotros. ¿Qué es? Que renunciando al pecado, vivamos piadosamente, esperando a Cristo. Y si quiere volverse un poquito ahí, el versículo 12 y 13, ¿verdad? Tenemos que vivir renunciando, ¿verdad? O haber renunciado al pecado, ¿verdad? Vivir sobria, justa y piadosamente, y aguardando o esperando a Cristo. Tres palabras que podemos subrayar ahí. Hemos visto aquí esas cosas y también lo que Dios ha hecho por nosotros. La pregunta es, y vemos, aquí es donde todos debemos analizarlo. ¿Hay algo de esto que no estoy mostrando? Soy un anciano y tal vez no estoy siendo sano en la fe, en el amor y en la paciencia, o un joven que no es prudente. ¿Hay algo a lo que no he renunciado, tal vez, que no he soltado? Estoy viviendo de una forma y en todos los contextos, trabajando, estudiando, hablando de una forma que deja ver lo hermoso del Evangelio, lo hermoso de la doctrina de Cristo. O estoy impidiendo más bien con mi forma de ser que la gente vea a Jesús, alejándolos de venir a la iglesia, porque todos los cristianos son así, así, así. Estoy esperando realmente a Cristo con esas ansias de que Él venga hoy. No hay razón para que usted no quiera que Él venga ya. No hay una buena razón. Porque somos salvos en Él. Si usted ha creído en Él y ha puesto su confianza en Él, usted debería estar listo para irse. Y sí, queremos que nuestros familiares lleguen a Cristo y demás, pero debemos anhelar que Él venga. Y eso nos debe dar un sentido de urgencia, el hecho de que Él viene a compartir y mostrar a Cristo como deberíamos. Hoy, no mañana, no el año que viene, sino hoy. Estoy siendo ejemplo a los demás. Eso es lo que debemos preguntarnos. La palabra está viva y Dios conoce la verdad, ¿verdad? Yo no le voy a preguntar a nadie. Estamos aquí estudiando estos pasajes, pretendiendo que no nos hablen porque yo estoy listo, mejor no hubiéramos venido. Nuestro deseo debe ser que Dios nos hable a través de su palabra. Y cuando vemos que dice que un cristiano debería hacer esto, analizarme realmente si lo estoy haciendo. Que un cristiano debería ser esto otro. Analizarme si lo estoy haciendo y pedirle al Señor también que nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Eso es nuestro llamado para nosotros como cristianos. Pero tal vez si usted hoy dice, no, yo ni siquiera he recibido la gracia de Dios, ni siquiera sé si soy cristiano, nunca he aceptado a Cristo en mi corazón. También ese es el momento para hacerlo. No es mañana, no es la semana que viene, porque usted no sabe si mañana viene, si la semana que viene va a estar vivo. Entonces, vamos a orar hoy aquí por todos nosotros, que el Señor nos ayude a hacer todo esto, pero también si hay alguna persona que quiere tomar esta decisión de recibir al Señor en su corazón y empezar a vivir esta vida, que sí, ¿verdad? Parece tener varios requisitos y lineamientos y demás, pero es simplemente venir a Él y Él se encarga de todo lo demás. Se encarga de limpiarnos, purificarnos y hacernos y convertirnos a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, si quieren bajan todos la cabeza y si alguien quiere que oremos por eso hoy puede levantar su mano. Ok. Siendo de esa forma, vamos a orar, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por el hecho de que como hijos tuyos quieres que seamos como tú, que te mostremos, que podamos hacer tu voluntad y por eso dejaste tu palabra, Señor, para que poder tener esta guía preciosa, Señor. Tu palabra es esa lámpara a nuestros pies que nos enseña cómo y dónde caminar, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu gracia, Señor. Por salvarnos, por hacer ese sacrificio precioso en la cruz y darnos esta entrada para poder venir y orar delante de ti.
También haber provisto, Señor, para nuestra liberación, Señor, de la iniquidad. El hecho que ahora podemos decir no al pecado y obedecerte a ti, Padre. Gracias por eso. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, Señor, que nos sigas hablando durante esta semana, que podamos ser cada vez más como tú lo deseas, cada vez más como Cristo, Señor. Gracias nuevamente por tu amor y tu fidelidad, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros y lo que harás. Ayúdanos a ser esos ancianos, ancianas, jóvenes, siervos, Señor, tuyos, que tú quieres ver, que muestran tu carácter, que glorifican tu nombre, Señor. Queremos glorificar tu nombre, queremos hacer tu voluntad. Gracias por todo esto y nuevamente, Señor, te adoramos y te alabamos, Señor. Toda la honra y la gloria es para ti por los siglos de los siglos, Padre, porque tú lo mereces, nadie más en este mundo. Amén. Entonces vamos a...